Bueno, ya estamos en 60 años. Ya estamos online en en nuestro conversatorio. Es el conversatorio número 49 de México Libertario. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales. Nos encontramos con la doctora Denise Mead, quien nos va a hablar de la psicopatología de los líderes políticos. Al finalizar la exposición de la doctora Mead, bueno, pues suspendemos la transmisión. Aquí vamos a continuar para seguir platicando de estos temas y, ¿por qué no?, también cómo se aplican a México. Antes de darle la palabra a la doctora Mead, yo quisiera hacer algunos anuncios parroquiales. Bueno, el primero, invitarles a nuestro siguiente conversatorio, que va a ser el número 50. Este conversatorio número 50, nos acompañará el doctor Arturo Dam, quien nos hablará sobre el pasado, el presente y el futuro del libertarismo en México. Invitarles también, en marzo vamos a tener la visita de Luis Espinosa Godet, el doctor Luis Espinosa Godet, que es un economista español ecuatoriano, de la Universidad, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, que viene a hablar sobre el socialismo del siglo XXI, sobre sus logros y sus resultados. Y un mes después, en abril, vamos a tener a la escritora argentina, Antonella Martí, quien nos viene a hablar sobre el capitalismo y la creación de riqueza, el nuevo libro que ella está en este momento promoviendo. Bueno, dicho esto, nada más también comentarles, yo con mucho gusto, ahora soy el presidente de México Libertario, lo cual me da mucho gusto, y junto con mis colegas estoy viendo cómo vamos a mejorar México Libertario. En principio, lograr una buena constitución legal, y bueno, en eso estamos. ¿Algún otro anuncio que se me esté pasando? Bueno, el próximo lunes tenemos nuestro sexto programa de Encuentro Libertario y vamos a hablar sobre las expectativas económicas de México con el señor Carlos López Jones y Junior Alfredo Martínez, conducido por Eduardo Ruiz. Bueno, dicho esto, ya entonces ahora sí le cedo la palabra a la doctora Mead, quien es una destacada activista social, doctora en psicología, perito forense, y además, dirige una Fundación Renacer, que se dedica al auxilio de los niños abusados sexualmente. Bueno, dicho esto, también si quieren hacernos alguna pregunta vía redes sociales, bueno, pues aquí estamos. Hay un montón de gente que estoy viendo y yo, corazoncitos y likes, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces iniciamos con la doctora Mead. Síganos en nuestras redes sociales, esto lo vamos a subir de ahora en adelante en YouTube. Y bueno, pues estamos entonces aquí a sus órdenes. Gracias, Denise, por el tiempo que te estás tomando y tu permanente buena disposición. Adelante. Al contrario, Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucho interés, justamente porque estamos observando en los políticos, en los dirigentes, cierta preocupación por su conducta, por sus acciones, en muchas ocasiones erráticas. Entonces, ante la necesidad de poder entender qué está pasando en la persona de estos dirigentes, pues es el interés de este tema. Pues empezamos con el tema la salud mental y la actividad política. Voy a estar pasando aquí a falta de una pantalla, voy a estar aquí pasando mis láminas, ¿ok? Pues bien, las características psicopatológicas de los dirigentes políticos, antes de eso les quiero decir, originalmente ustedes saben que esta conferencia tenía otro nombre.
Sin embargo, ante el régimen en el cual hoy nos encontramos, que pues es un régimen que no le gusta escuchar alguna de las condiciones tal vez que son muy reales, en mi caso personal me pidieron que si podía yo cambiarle el nombre porque yo pertenezco, digamos que soy investigadora de una institución de gobierno. Entonces, pues me hicieron la invitación a que le quitara el título y hablara muy atenta y que hablara particularmente de todos los políticos, y lo voy a decir y lo digo libremente. Pues bien, la preocupación por las conductas psicopáticas de los líderes y de los gobernantes, esto no es nuevo. Esto ya incluso se presenta desde la Grecia antigua, que empezaban a describir ciertas características de las personas que llegaban al poder. Incluso lo llamaban como una especie de que las personas que llegaban al poder se volvían borrachos de poder. Y esto les hacía ser indolentes y tener ciertas conductas prepotentes y que lastimaban a las personas que estaban gobernando. Esto lo llamaron ubris. No se han escuchado el mal de ubris. El mal de ubris ya se planteaba incluso desde la griega antigua. Platón ya lo refleja en su obra La República, donde habla no solo de la justicia, sino también de la perversión de los poderosos cuando accedían a este nivel. Por otro lado, también Aristóteles vio que la ubris era algo muy perverso, muy malo de los gobernantes. Era considerado también el que las personas que llegaban a ser los gobernantes eran esclavos de sus pasiones y tenían exacerbados este autoconcepto y estas capacidades que finalmente eran resultado de la exaltación de sus subordinados. Un neurólogo, David Owen, ¿sí se ve? Sí, okay. Perfecto. David Owen dice que justamente el poder intoxica tanto que termina afectando el juicio de los dirigentes. Y digo, lo podemos observar actualmente. Digo, no es nada nuevo. ¿Cómo empieza? Primero, las personas que todavía no tienen... Un poquito más alto. Las personas que todavía no acceden al poder, pero ambicionan el poder, lo primero que hacen es empezar a exponerse de manera paulatina, dudando un poco de sus capacidades. Al ver que tienen ciertos seguidores, empiezan justamente a envalentonarse y a asumir cierto poder. Poco a poco se va transformando y empiezan a pensar que realmente tienen cualidades y capacidades que sobresalen y que son exclusivas. Esta es la primera fase. Posteriormente empieza una ideación megalomaníaca. ¿Qué quiere decir? Que se sienten superiores y que tienen unas capacidades que todo mundo envidia. Entonces comienzan a llevar a cabo planes, estrategias, grandes obras, porque ellos se consideran que son realmente incluso hasta profetas y que vienen a cambiar una condición en el mundo. Empiezan también a desarrollar ciertas características paranoides, en donde consideran que los demás los envidian, los demás desean estar en su puesto, y también empiezan a considerar a varios enemigos a las personas que no piensan como ellos. Todavía no entro a la parte psicopatológica, a la parte de enfermedad mental. Estoy nada más describiendo las características, lo que podemos observar como conducta. Todas estas conductas posteriormente se traducen en psicopatología. Ahorita les explico cuál es la diferencia entre, digamos que, la salud mental y la psicopatología, para que sepamos qué es eso, dónde se encuentra la línea, cómo nosotros los psicólogos y los psiquiatras podemos determinar la salud mental y la psicopatología. Posteriormente, llega un momento en que esta persona que ya está en un proceso de megalomanía, de paranoia, ya no escucha a los demás. Siente que ya no necesita consejos, ya no necesita asesoría porque lo sabe todo. Digo, no sé si pudieran compararlo con algún dirigente actual, ¿no? Sería tal vez otro, sí, mera coincidencia. Sí. Toma decisiones por su cuenta, no consulta a los demás y cree que todas sus ideas son correctas. Y también se siente llamado por el destino para realizar grandes obras.
actúa de modo mesiánico, los asuntos comunes y corrientes los exacerba, los exalta de tal manera que parecen, bueno, grandes obras, por más pequeños que sean estos asuntos. Tiene un sentimiento de omnipotencia, que lo puede todo, y cuidado el que le diga que no puede, porque entonces hay que destruirlo. Ellos se sienten no iguales a los demás, son superiores, están en un nivel superior. En su vida personal se dotan de lujos, porque es lo que ellos consideran que merecen, muchas excentricidades, y cuidan mucho su imagen al exterior. Cuando digo cuidan mucho su imagen al exterior, no es que se vistan con los mejores trajes, es que cuidan mucho ese rol, ese papel que están desempeñando al exterior. Por ejemplo, hay, no sé, algunos dirigentes que tal vez se buscan ver mucho más sencillos de lo que realmente es. Tal vez los apetitos rasgados para que la gente piensa que están caminando mucho y que están visitando y que son muy humildes, ¿no? Esa es parte de esta estrategia de lo que pretenden demostrar. Se rodean también de personas mediocres, de funcionarios mediocres, que no, los cuales no vayan a lucir más que ellos. Construyen una red de espías para controlar también a los que consideran sus adversarios. Por otro lado, también lo que hacen es que cualquiera que los cuestione lo consideran su enemigo. Y empiezan entonces a generar toda una estrategia cobarde, digamos, por atrás para destruirlo. Pero ¿qué es la normalidad y qué es la psicopatología? Vamos a ver cuál es la diferencia, cómo saber en qué momento estamos hablando de una condición, digamos, dentro de la norma o qué es una psicopatología. Pues bien, ¿ustedes recuerdan en secundaria una cosa así que se llamaba campana de Gauss? Donde los que están en la mayoría son la normalidad y los que están en las puntitas son los anormales. Anormales no estoy diciendo que sea algo malo, sino que no están dentro de la norma. Por ejemplo, las personas que antes, por ejemplo, se consideraba que mejor voy a poner un ejemplo muy actual. La violencia dentro del hogar. Está dentro de la norma, está dentro del común denominador de las personas que consideran incluso la violencia dentro del hogar como algo normal. Los hermanos se pelean, eso es lo normal cuando no debería de serlo. Los hermanos se golpean cuando no debería de ser, y incluso se justifica como parte de la educación o parte de la convivencia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma no siempre es lo mejor. La norma puede ser incluso psicopatológica. Y la norma o la no norma, los que tienen una condición, digamos que dentro del hogar de buen trato, de armonía, que son los que están en las puntitas hoy en nuestro país, eso no significa que son patológicos, eso significa que están fuera de lo que debería de ser, sino que es lo que menos se estila. Sin embargo, en el caso de la psicopatología, estamos hablando de personas que están dentro de la normalidad. Por ejemplo, todos nosotros funcionamos, entonces estamos dentro de lo que socialmente aquí es aceptado. Por ejemplo, si ahorita llega una persona aquí y se hace pipí aquí, todos diríamos que le pasa, es un enfermo mental, pero tenemos que entender que tal vez viene de una cultura donde eso se acostumbra. Tiene que ver mucho la psicopatología con la cultura. Por ejemplo, mi hijo que acaba de regresar de China, me dice que va caminando por la calle y de repente una niñita, la señora lleva a la niñita y la niñita se hace pipí en la banqueta. Ahí se vale, allá se vale que la gente se haga pipí. Aquí estaría lejos de la normalidad y se configuraría como una conducta anómala, como una conducta psicopatológica. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura no está dentro de la normalidad. Entonces, hace varios décadas, los psicólogos y los psiquiatras se pusieron de acuerdo para que todas estas conductas que nosotros vemos anómalas, que nosotros vemos disfuncionales, se empezaran a clasificar como psicopatologías. Estas que están dentro de las puntitas, que no están dentro de la normalidad de una cultura. Por ejemplo, antes dentro de estos manuales diagnósticos se consideraba, por ejemplo,
que gracias a Dios ya no para las mujeres, la ninfomanía. Las mujeres ninfómanas, sí. Las mujeres que les gustaba el sexo eran consideradas como unas enfermas mentales. Afortunadamente ya no. Incluso también la homosexualidad era considerada como una patología. Afortunadamente ya no, ya entran dentro de esta normalidad de nuestra cultura. Entonces, digamos que estas conductas anormales se dieron cuenta que lo que es un criterio para determinar si es psicopatológico, si es realmente dañino, es que es dañino para la sociedad y dañino para uno mismo. Entonces, una persona que tiene actitudes, que tiene conductas psicopatológicas, es una persona que o se hace daño a sí misma o hace daño a los demás. Esto es el criterio para determinar una psicopatología. Entonces empecemos a observar si nuestros gobernantes son personas que se hacen daño a ellos o le hacen daño a las demás y son conductas totalmente disfuncionales dentro del contexto en el que estamos. No sé si ustedes conocen a algún gobernante así. No creo. Entonces, ¿cuántos políticos llevados por factores personales han cometido errores en sus gestiones? Ustedes díganme. Y no solo gobernantes mexicanos, podemos hablar de líderes genocidas de otras épocas. Y justamente son llevados por su psicopatología a llevar las acciones que todos conocemos. La idea de los psicólogos y los psiquiatras no es el poder nosotros determinar si un mandatario es bueno, es apto o no lo es. Yo creo que nuestra responsabilidad consiste en poder plantear que digamos que un candidato o que una persona tiene ciertos rasgos de personalidad o trastornos que lo hacen no apto para gobernar. Pero desgraciadamente los psicólogos no nos involucramos. Otra de las condiciones, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es un trastorno mental y qué es un trastorno de personalidad? Es muy fácil. Todos nosotros, todos, aquí nadie se libra, todos tenemos rasgos de personalidad, todos. Y ¡qué miedo! No se preocupen. El que no tenga rasgos de personalidad no existe, es una forma de ser. Por ejemplo, ¿quién me puede decir que de repente vaya contando los números de las placas cuando va manejando? Bueno, yo sí lo hago, ¿no? Eso es un rasgo obsesivo. Desde niños. ¿Quién en esta ciudad no se cuida de un asalto? Todos. Hasta los policías. No, ¿quién no se cuida de un policía? Tenemos rasgos que se denominan paranoides, porque nos estamos cuidando de los otros. Son rasgos. Estos rasgos nos ayudan a convivir entre nosotros y adaptarnos a la sociedad, pero no dejan de ser rasgos y formas de ser. Narcisistas. ¿A quién no se ve en el espejo y hay unos que son más fáciles de hablar en público y otros no? Ese es un rasgo, no le hacemos daño a nadie. Los rasgos ni nos hacemos daño a nosotros ni les hacemos daño a los demás. Simplemente nuestra forma de convivir en el mundo, que es un trastorno. El trastorno de personalidad es justamente esos rasgos, pero exacerbados, en donde ya no somos funcionales. Por ejemplo, un paranoide que está viendo en todo mundo enemigos, que todo mundo le quiere hacer daño. Entonces, como yo ya te vi que me quieres hacer daño, ahora te voy a hacer pedazos. Y todo eso está basado en esta patología. Ya estoy enferma. Personas obsesivo-compulsivas que están con ideas obsesivas y con acciones compulsivas, con actividades compulsivas. Por ejemplo, una persona que no puede salir de su casa si no talla 20 veces el mantel o limpia 40 veces el enchufe. Eso ya es disfuncional, eso ya se está haciendo daño, ya no puede convivir en el mundo de una forma sana. Eso es la diferencia entre un trastorno y un rasgo. Pues bien, empezamos a ver ya trastornos de personalidad en nuestros dirigentes. ¿Cuáles son estas personalidades? Les llamamos personalidades psicopáticas, o sea, con psicopatología. ¿Cuáles son estas personalidades psicopáticas? Primero que nada, nosotros como psicólogos, mucha gente nos dice, es que cómo es posible que hagan un diagnóstico de un dirigente si ni siquiera ha estado en tu consultorio. No es necesario,
en las campañas, incluso en las mañanas, ¿verdad?, que oímos discursos de los gobernantes todos los días, nos da muchísimos elementos para que nosotros podamos determinar que es una persona que padece una combinación, lo que llamamos comorbilidad de varios trastornos. O sea, el trastorno no se da de forma única, sino tiene combinación, eso lo hace mucho más peligroso. Entonces, si nosotros, por esta exposición de nuestros gobernantes, y hay unos que se exponen más incluso diario, podemos darnos cuenta de estos perfiles, ¿no? Y sus actos, sus pensamientos y la estructura de su lenguaje nos da muchísima información justamente de estos trastornos. Pues bien, estos... los personajes que padecen cierta psicopatología, estos personajes psicopáticos, personalidades psicopáticas, no empiezan de la nada, o sea, no es por generación espontánea, llegan al poder y ya son así. No, se observa su historia de vida. Y son personas que desde niños han presentado cierta disfuncionalidad. Un trastorno de personalidad se consolida en la adolescencia, al final de la adolescencia y en la adultez. Sin embargo, los niños ya presentan ciertos rasgos y empiezan a tener actividades en la adolescencia, incluso en su adultez, ciertas actividades delictivas o antisociales. Por ejemplo, estudié en algún momento la historia de Trump y podemos observar que desde niño él ya... Hola, buenas tardes. Observamos que desde niño él ya presentaba ciertas conductas antisociales porque también el ambiente se lo permitía. Era un niño muy consentido, era unos padres muy permisivos, en donde él a los 10 años o a los 12 años, no recuerdo bien, cacheteó a su profesor de piano. Hacía berrinches por todo, cero tolerancia a la frustración, y esto y generalmente se salía con la suya. Y esto le reafirmaba características que vamos a ver a continuación, narcisistas, en donde él era superior. Sus padres lo mandan a una academia militar a raíz de esta cacheteada. Entonces podemos observar una conducta, un modelo de acción, o digamos que de conducta, muy similar a lo que les estoy presentando. Personas que desde muy pequeñitas ya presentan este tipo de conductas también por la educación o la falta de límites que tienen en su hogar. Hay algunos gobernantes de los que no tenemos rastro en su infancia. Digo, no sé si saben de nuestro actual presidente cómo fue su infancia, yo no encontré nada. ¿Perdón? Dicen que mató de batazo a su hermano o a un amigo. De una bola de béisbol a un amigo. Y a su hermano también. A su hermano de un tiro. Eso es... Yo no tengo en un libro, ¿no? No sé qué tan confiable sea, pero yo tengo en un libro de su vida. De hecho, acaban de mandar un video en donde hay una persona que denuncia que mató a su hermano y está desaparecido todo rastro, incluso el hermano, no está ni el acta de nacimiento del hermano, Juan Ramón. Incluso desaparecieron la denuncia también. Así es. Así es. Entonces podemos observar ya desde niño que ya presenta estas características o esta forma de actuar que posteriormente se va a consolidar en un trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno de personalidad antisocial está clasificado dentro de los manuales diagnósticos de clasificación de las enfermedades mentales. Los psicólogos y los psiquiatras utilizamos dos tipos de manuales. Uno es el que creó la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE, y el otro es el DSM-10, el DSM-5, que actualmente es su última publicación en 2013. Sin embargo, uno está hecho por los psiquiatras y otro está hecho por psicólogos. Dependerá cuál es el manual al cual nos acercamos, pero en cuanto a estos trastornos, los dos coinciden. Tienen algunas diferencias, pero estos trastornos, los dos coinciden. La personalidad psicopática, una de las características es que el desprecio y la violación de los derechos de los demás. Esto es muy visible, y también desprecian todo lo que son las normas y las reglas. Ellos se consideran que están por arriba. Utilizan el engaño, la manipulación, la difamación, la traición para obtener sus objetivos.
no hay empatía por el daño que causan. Ellos siempre van a acusar a otros. Ellos son las víctimas, no se responsabilizan del daño que causan, incluso llegan a responsabilizar a las propias víctimas del daño que causaron. Pero, por ejemplo, en el caso del gobernante, voy a hablar de los gobernantes de Latinoamérica. ¿Cómo logran llegar a un personaje tan, digamos que tan enfermo al poder? ¿Cómo encuentra ese caldo de cultivo para poder llegar al poder? Pues justamente porque estamos en un sistema totalmente corrompido, en un sistema en donde totalmente inescrupuloso, y perdón, y lo voy a decir así, donde el verbo que más se usa es yo soy muy chingón, perdón, porque me chingo a los demás. Y eso es el valor, esos son los valores que hoy estamos teniendo en estos países latinoamericanos. ¿Puede haber una psicopatología social? Claro, ahorita te voy a decir, después de que hable de toda esta psicopatología del poderoso, generalmente una psicopatología se engancha con otra psicopatología. Cuando observamos, por ejemplo, a un maltratador, que tiene muchas características de estas, el maltratador se engancha con una persona dependiente, con trastorno dependiente. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una sociedad enferma, una sociedad que ha sido generada una dependencia desde décadas atrás. Así es, justamente así funciona esto, ¿no? Bueno, así es, desde la conquista. O desde antes de la conquista. O desde antes de la conquista. Entonces hay que observar la historia, cómo nos hemos desarrollado como sociedad. Así es, para que un personaje de todo Latinoamérica, por eso este tipo de personalidades psicopatológicas están teniendo un muy buen caldo de cultivo en estas sociedades. Justamente por eso, porque son sociedades enfermas. Es que es parte de lo que se ha gestado desde hace muchísimo tiempo. Pues bien. Me da mucha pena, tengo radio. Ay, qué gusto, Elena. No quería dejar de venir. Ay, eres una linda, Elenita. Te veo el lunes. Bye. Es que tiene su programa de radio. Pues bien, son personas frías, cínicas, arrogantes, engreídos y suelen ser tercos, autosuficientes y sobre todo fanfarrones. Yo no creo que conozcan a alguien cerca por aquí. Poseen un encanto superficial, son verborreicos y utilizan palabras difíciles para impresionar. ¿Alguien de aquí sabe qué es el neoliberalismo? ¿Alguien de aquí sabe qué es el neoliberalismo? Bueno, yo sí, pero somos muy pocos. En general, el común denominador del mexicano no tiene idea, pero lo utilizan como un adjetivo para descalificar y para sentir que ellos tienen la razón. Los otros son neoliberales. Esta es parte de la estrategia del... Que ellos sí saben. Que ellos sí saben, claro, por supuesto. Ellos saben, no saben que es neoliberal, pero ellos sí saben que eso es muy malo y las personas que no están con el poderoso, entonces son neoliberales. Otra de las cosas que ellos, otra de las estrategias es asumirse como la voz del pueblo. Ellos son el pueblo. ¿No escucharon, se acuerdan de Chávez cuando dijo yo ya no me pertenezco, soy el pueblo? Entonces, al asumirse con este manto de pueblo, todas las personas que estén en contra o critiquen sus ideas, automáticamente son enemigos del pueblo. Generalmente entre los suyos y entre la gente cercana utilizan también la violencia para someter. Son personas irritables, son personas poco tolerantes y denigran a sus subordinados. Digo, eso lo vemos todos los días y ya voy a hablar de López Obrador. Lo vemos todos los días, no solo cómo desprecia a sus oponentes, sino también a los que él llama sus adversarios, que son como una masa, que es muy fácil utilizar esa generalización a la hora de señalar algún comentario, señalar alguna acción. Es muy fácil, es como un blindaje que tiene para poder protegerse. Pues bien, en el caso de subordinados, basta con que uno de sus subordinados tenga una idea para que salga a descalificarlo. Bueno, ya renunció. No tiene noción ni del bien ni del mal. Ellos marcan lo que está bien y marcan lo que está mal. Trafican con influencias.
son personas corruptas, tienen gran facilidad para hacer grupos con otras personalidades psicopáticas, pero siempre ellos son los líderes. O sea, los tienen como subordinados y de esta manera cubren todas sus corruptelas y los protegen con un manto en donde estas personas van a estar totalmente protegidas y pueden también trabajar dentro de este manto de impunidad. La inteligencia, antes se decía que los psicópatas o los personajes psicopáticos son muy inteligentes, no es cierto. La inteligencia no va de la mano con la psicopatía. Pero eso sí, se ha demostrado que a mayor inteligencia, más ambiciosos. Pues qué bueno que no es inteligente nuestro presidente. Sí. Cuando se presenta la ocasión, la oportunidad de poder tomar el poder, con esta personalidad, lo que los hace peligrosos es que se conviertan en dictadores o en tiranos. Entonces, por eso estamos ahorita frente a un gran peligro. Ellos justifican todas sus acciones. Ellos dicen que el fin justifica los medios. Cuando se trata de al interior del partido, lo que utilizan también es a sus adversarios políticos al interior. Nosotros hemos visto cómo la trayectoria de López Obrador ha sido del PRI al PRD, al Morena, y muchas de las personas que fueron sus adversarios con anterioridad conocen muy bien que es una persona traicionera, que calumnia, que no le importa, se inventa cualquier situación con tal de salirse con la suya. En el caso ya cuando salen a ser candidatos, lo que utilizan es la falsa promesa, las mentiras, lucran con la esperanza, con las prebendas, con el amiguismo y todo con la finalidad de obtener votos. Son los primeros que hacen espectaculares denuncias. Denuncian absolutamente todo, incluso denuncian a otros de cosas que ellos también están llevando a cabo o que han llevado a cabo. No sé si les suena esto, ¿no? Ellos no, todo el mundo a veces he escuchado que dicen es que tiene un doble discurso. No es cierto, no tiene un doble discurso, tiene un discurso múltiple. Utiliza el discurso que le conviene en el espacio y en el auditorio en el que está, lo que le llaman el gatopardismo. Él se va mimetizando y le va diciendo a su auditorio lo que quiere escuchar, justamente para ganar sus simpatías. No tienen límites con quién hacen acuerdos. Pueden hacer acuerdos con todos, con autocracias, con delincuentes, con demócratas, con neoliberales, con liberales, con la finalidad de ir generando adeptos. Y justamente con estas personalidades psicopáticas, pues la actividad política es un muy buen espacio para los abusos y para las ambiciones de estas personalidades psicopáticas. Ya hablamos de esta personalidad y estas conductas que tiene que no son funcionales, les funcionan a ellos. Ahora hablamos de otro trastorno que seguramente ustedes me van a decir si lo han logrado encontrar o si lo perciben, para que vean que no es ser un genio para darse cuenta del trastorno narcisista. Entonces yo les voy a describir cómo se comportan y ustedes me van a decir si lo han observado de pura casualidad. Pues bien, los narcisistas tienen un sentido grandioso de autoimportancia, o sea, se sienten muy importantes, sobrevaloran sus capacidades y exageran sus conocimientos y cualidades. Pueden asumir alegremente que los otros les otorgan un gran valor, incluso hasta se ríen, ve nada más como me elogian, pero eso sí, subvaloran las capacidades y las cualidades de todos los que les rodean. Ellos siempre van a tener mejores capacidades. Se comparan con gente famosa, con Benito Juárez, tal vez, con Cristo. Ajá. Sí, no. Buscan relacionarse con gente que ellos consideran de estatus superior. Digo, aquí nadie es superior, pero ellos así lo consideran porque tienen un gran complejo de inferioridad. Y a la hora de poderse relacionar con ellos, esto les reafirma que son personas que tienen grandes cualidades. Sin embargo, aunque su ego crece, su frágil autoestima se ve disminuida.
porque cualquiera pensaría, qué bárbaro, qué buena autoestima tiene. Eso no es autoestima, eso se llama ego. A pesar de que parece que son personas muy seguras de sí mismas, están muy preocupados. ¿Por qué van a decir los demás? ¿Cómo son vistos por los demás? ¿Ustedes recuerdan al tumbaburros? ¿Cómo lo criticó? ¿Cómo le pesó? ¿Cómo le pesan las críticas en redes? Son personas que son muy... son personas que los medios de comunicación, incluso los humoristas y los caricaturistas, buscan mucho. Y aunque ellos hacen alarde de que no les importa, realmente repercute mucho en su estado de ánimo, y al tener trastorno paranoide, que ahorita lo describimos, ellos realmente con este trastorno de paranoide empieza a deteriorarse su estado de ánimo. Ellos esperan que todos los eventos sean recibidos con fanfarrias y con grandes aplausos. Ellos consideran que ellos no hacen cola. Y no solo lo vemos en nuestros políticos, lo podemos ver en muchos espacios en los que convivimos con gente que no hace cola, que ellos llegan prepotentes a gritar. Eso no es autoestima, eso es personas narcisistas. Pero sí les molestan las personas que reclaman sus derechos o que reclaman legitimidad en ciertas demandas, como pudimos ver hace unas semanas con la marcha que fue descalificada, que fue exhibida como un show. Se irritan mucho con los que protestan. En el caso cuando son miembros de un partido, ellos exigen ser los número unos en la lista de candidatos. Ellos tienen que ser los número unos porque ellos son más importantes que cualquiera. Y en el momento que logran un puesto, y de hecho hace rato lo estaban platicando, en el momento que son el señor diputado, porque créanme, para ser diputado no se necesita más que tener una buena, saber con quién conectarse. Entonces, sí, una buena palanca. Y tristemente llega a nuestro país diputados que son el Shakiras, el Borlas y el Llantas. Y esos son los que definen nuestra vida. Pero a veces no tienen ni siquiera la preparación mínima. Pero en el momento que les dicen el señor diputado, es como si les pusieran un título nobiliario, un título universitario. Y eso les hace creer que ya tienen capacidad, cualidad, conocimiento, ya nada más con el papel. Entonces, ya llegaron a este primer nivel. ¿Por qué no ambicionar o solicitar el galardón mayor? En este caso, la presidencia. En este caso, la presidencia. Ahora tenemos a un Noroña que ya se cree... Tenemos a un Noroña que ya se cree capaz de ser presidente. Tenemos a una Sheinbaum que ya cree que puede con la presidencia y no puede ni con la Ciudad de México. Entonces, eso es engolosinamiento que les da el poder, que les da la veneración, el que todos se les aplauden, donde se acercan a un lugar y todo el mundo les dice que son maravillosos. Digamos que los lamebotas generan también este tipo de psicopatología. Obviamente, cuando ya dejan estos puestos, pues por supuesto que no están dispuestos. Ustedes decían que una señora que vendía garnachas se hizo diputada, seguramente no iba a regresar a vender garnachas después de ser diputada, por supuesto que no. Se creen imprescindibles, únicos, y no se sienten obligados a agradecer a nadie. Ellos lo merecen todo. Organizan actos de reconocimiento para ser incluidos en ellos. No sé si recuerdan cuando se vanagloriaban de todas las medallas que lograron nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos. Y organizaron un evento para esto. Y gracias a Guillermo, un muchacho muy valiente, que lo puso en su lugar y le dijo, no señor, aquí nosotros fuimos los que logramos todo este mérito. Pero bueno, ellos seguramente lo despreciaron. Son orgullosos, celosos, resentidos, muy envidiosos, justo era la palabra que iba a decir. Las influencias que pueden manejar los llenan de que son lo máximo. Incluso exageran la relación que tienen con otros, con personas influyentes, que ya hasta los nombran de forma como si fueran muy cercanos. Es que mi amigo Margarita, ¿no?
¿Quién es Margarita? Margarita Zavala, que es mi súper amiga. O sea, ellos exageran esto justamente para generar una impresión de que son personas que se relacionan con gente importante. Son aduladores cuando necesitan favores, son personas aduladoras y son explotadores de sus colaboradores. No les importa si duermen, si no duermen. Ellos tienen que estar ahí a las 6 de la mañana para ¿cómo se llama? El comité de seguridad. Ajá. Los tiene ahí paraditos a los pobres viejitos y no les importa. Espera que den todo de sí mismos y que crean todas las ideas que ellos plantean y no les importa si con ello están afectando su vida familiar o incluso su salud. Ellos tienen que estar al pie del cañón. Esperan una gran dedicación por los demás y paradójicamente ellos oscilan entre la sensación de que pueden alcanzar los grandes honores y por otro lado tienen este trastorno paranoide les da la sensación justamente de que son despreciados. Ellos realmente están con esta gran preocupación. Aunque dicen que López Obrador duerme muy tranquilo, yo lo dudaría, Ellos interpretan a través del cristal de su paranoia todas las acciones de los que consideran sus adversarios y por eso justifican perseguirlos, justifican el descalificarlos o el buscar por otros medios afectarlos. Ahorita estamos hablando con una persona que ha sido, de hecho, afectada por esta condición. Por otro lado, ellos consideran que lo saben todo, que tienen la información. Nadie tiene la información que ellos tienen. Ellos tienen siempre otros datos. Ajá. Y nunca revelan sus fuentes. No tienen por qué revelar sus fuentes. Ellos son los que tienen la razón. Son eternos denunciantes y litigantes. Ellos son los jueces. Son los que deciden qué está bien y qué está mal. Quién está bien y quién está mal. Ahora vamos a hablar de la paranoia que sufren. La paranoia es una situación en donde, les decía, en la Ciudad de México pues todos tenemos ciertos rasgos. Cuando ya se convierte en un trastorno, evidentemente la persona sufre, la persona considera que todos están en su contra. O estás conmigo o estás en mi contra. Hay otro tipo de trastorno que es el trastorno límite. El trastorno límite es una condición de las personas que han sufrido algún tipo de abandono. Desconozco la vida de alguno de los políticos, pero muy probable hay algún abandono en su vida. Tal vez no un abandono físico, pero sí un abandono tal vez emocional. Estas personas consideran, brindan una admiración y un cariño, digamos que muy exagerado, hacia alguien que consideran su amigo y en el momento que cualquier cosita que logra hacer esta persona pueden llegar a transformarse en su peor enemigo hasta el punto de despedazarlo. Y otra de las características es la falta de control de impulsos, acusar, descalificar, insultar, agredir y todo lo justifica. Es parte de este trastorno de falta de límite de la personalidad, la falta de control de impulsos. Regresando en el caso de la paranoia, los paranoicos justifican todas sus acciones, caiga quien caiga. No me importa, porque yo tengo en mi cabeza, he generado la idea de que lo que estoy haciendo es para protegerme o para proteger a mi gente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de nuestro vecino del norte, él justifica todas las acciones, las faltas a los derechos humanos con la finalidad de proteger a Estados Unidos de los malos, de los bad hombres. Entonces, esto es parte de estas características y no se necesita un diagnóstico o un análisis muy grande. Ustedes lo pueden ver en las acciones diarias. Eso sí, son francotiradores. Están viendo a ver a quién se echan, a ver hacia dónde disparan su juicio. Ellos no les importa, no tienen fidelidad a nadie. Ellos incluso no dudan en acusar a sus propios correligionarios con tal de darle cabida a estas ideas paranoides. Difícilmente pueden tener amigos o trabajar en equipo. Suelen llevar digamos que sus administraciones son unipersonales. Creo que tenemos varios ejemplos, no solo el de aquí. Pues bien, se sienten perseguidos,
siempre son personas que siempre disrumpen la paz del ambiente en el que están. ¿Alguna vez han visto, por ejemplo, en un grupo el frijolito en el arroz? Esa persona que siempre está quejando de todo, que no está conforme con nada, que se queja de todos, que acusa a todos. Tal vez tiene estos trastornos, pero tal vez tiene otros trastornos de personalidad que lo que nos hacen es una persona que no está funcionando en ese ambiente. En este caso, pues así son personas que van en los ambientes en los que están, van generando disfuncionalidad y cierto ambiente, lo que le llamamos nosotros ambientes tóxicos, exactamente. Siempre hay enemigos que combatir. En este caso en el país tenemos a los neoliberales, a los fifís, a los empresarios, a la mafia del poder, bueno, ¿quién les gusta? Creo que hicieron una lista, ¿cuántos eran? Que eran como 80, ¿no? Adjetivos. Ajá. Bueno, el político paranoico, cuando más grave es cuando tiene justamente estas ideas delirantes cuando ya está tan exacerbado que tiene incluso ideas delirantes. Ya hay una ideación muy fantasiosa de las personas que están en su contra o en contra de su proyecto. Vamos a hablar también de ciertas características obsesivas. Son personas que son muy poco tolerantes a la frustración, critican mucho los errores de los demás y ellos son perfectos. Es muy difícil que trabajen en equipo porque todos lo hacen mal. Necesitan controlar todos los detalles, necesitan controlar a toda la gente. Ellos necesitan mover todos los hilos de todo lo que pasa y enterarse de absolutamente todo. Por eso cuando nos dicen, es que yo no estaba enterado, ustedes dirán si le creen. Necesitan ser el centro de atención del escenario y del foco. Alguien que les haga algún tipo de sombra tiene que ser eliminado. Y no solo pasa con el gobernante en turno, también lo observamos dentro de las personas que hoy liderean algún tipo de, digamos que de oposición. Lo observamos en varios ambientes y tristemente luego por eso cuesta mucho trabajo hacer equipo entre nosotros. Toleran muy mal las críticas, obviamente lo podemos ver, y aunado a todas estas características, hay algunos líderes que además tienen una historia de resentimiento social. Hay otros que no. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, no hay resentimiento social. En el caso de nuestro presidente, sí hay resentimiento social. Y eso lo hace mucho más peligroso. ¿Complejos de inferioridad? Trump no tiene complejos de inferioridad. Nuestro presidente sí. Delirio de grandeza, sí lo comparten ambos, y delirio de persecución. Y en el caso, hace poco escuché un diagnóstico que hacía un psiquiatra francés sobre López Obrador. No coincido con lo que dijo. Él dice que padece esquizofrenia. Definitivamente no concuerdo. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de trastornos. Así que se van a llevar una buena clase de psicopatología. Ajá. Hay trastornos de tipo neurótico y trastornos de tipo psicótico. Van a decir, ay Dios mío, qué tecnicismo. No, ahí va rapidísimo, les explico. Los tipos neuróticos, muchos de nosotros podemos tener trastornos neuróticos, pero no perdemos contacto con la realidad. Sabemos que esto es un vaso, sabemos que esto es una computadora. Podemos ser muy paranoicos y pensar que todos nos persiguen, pero no dejamos de saber que esto es una computadora. Los trastornos... O la diferencia entre el mal y el bien. La diferencia entre el mal y el bien. En el caso de los psicóticos, los trastornos psicóticos pierden contacto con la realidad. Esto podría ser la trompa de un elefante. Y empiezo a tener alucinaciones. Delirios y alucinaciones. Ajá. Entonces... yo no sé si ustedes coincidan, pero yo no he visto que este señor alucine que el micrófono que tiene enfrente es, tal vez, una víbora. Entonces yo no considero que tenga esquizofrenia, pero sí tal vez ya presenta signos de demencia senil, en donde la demencia senil está caracterizada por problemas cognitivos, deterioro cognitivo,
Si observamos en otras épocas de su vida, hablaba rapidísimo y las ideas, digo, aunque sin mucho fundamento, igual de carentes en sus conceptos, muy como Noroña, pero era rápido, tenía ideas que las podía analizar, ideas que podía estructurar, bueno, quiero llamarles ideas, que bueno, tenía, digamos que aventaba información, argumentos. Hoy ya no lo puede hacer. Hoy le cuesta mucho trabajo, de hecho tarda en hilar una idea con otra. El análisis de sus planteamientos son muy reducidos, muy carentes. Cuando le hacen una pregunta, pareciera que no le entiende. Otra de las cosas es que también presenta la demencia senil. No quiero decir que presente tal cual demencia senil, pero tiene ciertas características. Otra de ellas es la desinhibición. Una persona con demencia senil tiene desinhibición al insultar, al agredir y sin ningún pudor. Y eso es lo que él hace y utiliza el púlpito, que yo le llamo el púlpito mañanero, para despepitar contra todo el mundo. No, es que antes se usaba como que otro tipo de violencia, Sí. al final de cuentas. Era oposición. Física, No, claro. las Incendiaba los... Ajá. Todo eso. anarquistas. Y eso nos habla de esta historia de acciones totalmente antisociales, de una personalidad ya consolidada como trastorno antisocial. No le importa, no tiene empatía por el daño que causa con tal de lograr sus objetivos, y además él tiene todo justificado. Y además él es la víctima, siempre él va a ser la víctima. Eso es parte de una... Cuando vean que una persona... Estas características que he dicho son muy parecidas al maltratador de mujeres, al agresor de mujeres, a la persona que justifica todas sus acciones, no se responsabiliza y además siempre te va a acusar a ti de que tú lo provocaste. Nosotros provocamos que él invadiera Reforma, porque el INE no le dio el triunfo y todos están en su contra. Sí observan cómo es una personalidad totalmente psicopática, Sí. porque ha causado un daño brutal y todo justificado en su cabeza. Pues bien, todas estas patologías se han presentado en líderes durante toda la historia, es parte de la historia de la humanidad. Bueno, Calígula, la reina Isabel era histriónica, la primera, ¿no? Stalin, bueno, Stalin tiene todas estas características. Hitler, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, Chávez, Maduro, exactamente. En las sociedades democráticas hay personas que se dan cuenta de esta psicopatología. Por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, había personas que se daban cuenta de la psicopatología de Hitler, de Stalin, de Mussolini. Lamentablemente eran la minoría. Y creo que hoy estamos en el mismo caso, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de México, en el caso de Venezuela, en Bolivia. Yo los admiro, porque siendo un país pequeñito, lograron sacar a este personaje. Pero a ver, yo he escuchado en varios analistas y varios medios de comunicación que dicen, ojalá López Obrador rectifique y cambie su postura. Perdón, los trastornos mentales no son gripa, no se quita, son personalidad. No solo no se quita, se exacerban, y sobre todo en un ambiente en donde el aplauso es la constante, menos, y la soberbia de este personaje, aunado a todos los trastornos psicopáticos que ya les mencioné, pues desgraciadamente el pronóstico que les quiero yo decir no es muy bueno. Pero ¿qué entonces es la salud mental? ¿Alguien me lo puede decir? Después de todo este desfile de psicopatologías, ¿alguien me puede decir qué es entonces la salud mental? ¿Quién sí puede jactarse de salud mental? Están dentro de la campana, ¿no? Pero ¿qué características tienen estas personas? Que no dañe. Así Exactamente. Que no se hagan daño a sí mismos ni a los demás. Así es la capacidad que tenemos, lo voy a decir así un poquito más técnico, es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos hacia nuestro medio ambiente con la mayor eficacia, sin dañar a los demás y buscando el bienestar. Pero ¿cómo no desear?
buscar el bien común. No siempre... No, la armonía. La armonía. Pero ¿cómo no desear la salud mental de nuestros políticos? Y pregunta, para ser político se requiere tener este tipo de padecimientos porque es muy difícil sobrevivir en un ambiente político. Muy difícil. Donde el tipo de características que yo les planteé son características que se ven muy, digamos que de forma muy común en ese ambiente. Es la normalidad. Digamos que es la normalidad. Personas que se aplastan unos entre otros, donde buscan que se sirven del poder, que no sirven para el poder. ¿Cómo buscar y exigir nosotros que nuestros candidatos o nuestros gobernantes realmente sean personas con capacidades, con cualidades sanas, con personas que busquen el bienestar común, que no solo sea en el discurso, sino que también sea en las acciones que llevan? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo nosotros realmente solicitar que hombres y mujeres que acceden al poder, que tienen unas vidas caóticas y totalmente disfuncionales, poder nosotros tomar, ahora sí que votar por ellos? ¿Por qué votamos por personas que sabemos de antemano que tienen vidas caóticas, son personas disfuncionales? Está complicado. Ay, vente para acá, estás muy lejos. Ya se fue. Está muy complicado porque la gente más sana no quiere esos No, puestos. no. Pero hay una Está muy complicado. tendencia mundial hacia el populismo. Así es. Que es parte ahorita de uno se dice, bueno, o cómo es posible si existe, tiene esas características, es bastante claro, pero el hecho que lo sigan tantas personas y lo estén apoyando, eso es lo sorprendente. Claro que es por una razón histórica y la gente le gusta que digan lo que tiene que pensar, hacer y sentir, porque es una cultura que así lo exige desde su religión sufridora hasta todo el sistema cultural, donde la gente no está enseñada a pensar, está enseñada a repetir como perico lo que aquí le llaman educación. Así es, y sobre todo, más grave aún, en una propuesta ideológica en donde se sublima la austeridad y el sufrimiento, la austeridad franciscana y el sufrimiento donde se polariza entre que lo malo es ser ambicioso, buscar buenas oportunidades. La pobreza La es pobreza y el sufrimiento Es una es cuestión de la mejor. religión católica. O sea, Totalmente. sí, todos los países protestantes que superaron toda esa visión son países muy ricos. Muy Exactamente. Esa visión religiosa es una ideología, es toda una ideología del sometimiento, de la culpa, así es, para ejercer el control. Y bueno, ahorita estamos frente a un presidente muy religioso, cristiano, que son las propuestas que él plantea y la ideología que él está realmente implementando. Entonces, ¿cómo nosotros lograr exigir que nuestros gobernantes sean personas mentalmente sanas? Por WhatsApp. Es que Ahí les dejo la si la pregunta. sociedad no es sana, Exactamente. ¿Por dónde tendríamos que empezar? por la cultura. Exactamente, por la educación, Ahí es. por la salud. Hoy estamos observando un país que está muy enfermo, o sea, vemos, a mí me sorprende, por ejemplo, que están todos alarmados por ¿cuántos muertos van con el coronavirus? No, 400. 400, ¿no? No, del coronavirus. Del coronavirus. No, 400. ¿400? En el mes, ¿cuántos hay en México? Bueno, ¿3,000? Son 95 en promedio diarios. Y la gente ya no se alarma. Prácticamente estamos entumecidos. Ya hemos perdido la capacidad de asombro. Exactamente. Eso, en otro país, vámonos a Europa. Nosotros estamos enfermos. Estamos en Estamos totalmente enfermos. Una persona que ya no reacciona, una persona que ya no se sorprende ante una masacre brutal, una violencia. Nuestra forma de actuar incluso justifica la violencia. Nuestra forma con los niños. Porque la sociedad tiene que participar para el cambio. Así y es. estamos esperando que Que la venga autoridad nos dé la solución. Y la autoridad, está más enferma por y supuesto. la autoridad lucra Queremos con que nuestra la- psicopatología. Queremos que la autoridad nos dé seguridad, nos dé cuando nosotros tenemos la obligación de procurarnos nuestra propia seguridad. Y ahí estamos hablando de un trastorno dependiente por parte de la sociedad que se embona justamente con
un gobernante con estas características tan psicopatológicas? Pues bueno, dígame. Solo para el otro. Exactamente. Generalmente Tiene que haber dos lados, por supuesto. siempre, siempre. En todas las relaciones de pareja donde hay una disfuncionalidad brutal es porque hay dos psicopatologías que están encajando la una con la otra, que se alimentan incluso. La codependencia con con el abuso, con el agresor. Hay un Ya terminaste, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces aquí ahorita continuamos nada más para despedir y bueno, aquí seguimos discutiendo. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por tanto. ¿No hay preguntas? Hay un montón de comentarios, muchos ratificando, chairos que se metieron y ¡Ay, me encanta! gente que nos confunde con México Libre. No tenemos nada que ver con Felipe Calderón y Margarita Zavala, absolutamente nada. Pero bueno, gracias por haber seguido. La mayoría, bueno, son comentarios felicitándote y señalando que muy buena exposición. Bueno, seguimos aquí, que tengan una muy buena tarde y mañana van a encontrar el video de esta intervención en nuestras redes sociales. Gracias por todo, que tengan una